Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Hoy es sábado a la mañana, estoy grabando ahora porque mañana estoy de vuelta trabajando, así que no lo voy a poder hacer en el horario que normalmente pasamos la transmisión. Gracias a Dios, Dios nos guarda. Los niños comenzaron pocos días, pero empezaron igual la escuela. Nancy pudo comenzar también a trabajar a un porcentaje. Yo sigo trabajando unos grupos de 6 días y luego un día o 2 de descanso. Gracias a Dios que puedo trabajar. Y así seguimos adelante en este tiempo donde hay muchas expectativas, pero sobre todo que haya muchas oraciones para continuar y saber cómo vamos a seguir, de qué forma, y que los gobernantes tengan sabiduría para tomar buenas decisiones por la población y los científicos avancen en sus trabajos, ya que hace falta también algún tipo de ayuda médica a los que están pasando por este virus, algún tipo de tratamiento y también la tan esperada vacuna que se habla mucho pero que no está en ningún lado todavía. Sí están los científicos trabajando, pero todavía no tenemos ninguna vacuna. Y eso, según dicen algunos, lleva tiempo igual hasta que se realice. Por eso escuchemos noticias oficiales y no prestemos atención a tantas cosas que se hablan y que se dicen por diferentes lugares, que a veces cosas increíbles se escuchan. Tengamos cuidado, escuchemos noticias oficiales. Gracias a Dios por este día que hay casi bastante sol. No necesitamos luz artificial. Gracias a Dios que nos da la vida, nos da a la familia, nos da su bendición. Gracias a Dios por todo lo que recibimos y nuestra esperanza sigue estando en Él. Hoy vamos a ver unos versículos, algo muy simple que les quería recordar. Para estudiar la Biblia puedan tener al menos 2 versiones de español, y si leen francés pueden tener 1 o 2 también en francés, para comparar. Siempre es bueno comparar, ya que lleva mucho tiempo. Si quieren estudiar griego y hebreo, es más fácil tener varias Biblias en diferentes traducciones. Es mucho más rápido que pasarse varios años estudiando griego y hebreo para estudiar la Biblia profundamente. Ustedes lo pueden hacer más simple comparando varias versiones al mismo tiempo, y eso les va a ayudar a entender mejor el texto y avanzar, sobre todo en aquellos versículos que parecen más difíciles de entender, que a veces ocurre. Entonces, leyendo varias versiones diferentes es más fácil para comprender. Vamos a ver hoy día, nos habla la gracia de Dios que nos confirma hasta el fin. Hasta el fin la gracia de Dios nos acompaña, está con nosotros, y de todas formas somos salvos por gracia, no por méritos ni por cosas buenas que hagamos hecho alguna vez, sino solo por gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Primera epístola a los Corintios. La población de la ciudad de Corinto recibe esta carta, donde había muchos grupos cristianos en las casas o en algún local alquilado, como era la costumbre en el primer tiempo de la iglesia primitiva, reuniones en casas. Claro, no eran departamentos, porque acá con los departamentos es un problema, pero en casas, con terreno, había reuniones, o a veces en algún local alquilado también se reunían los primeros cristianos. Entonces, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, acá se presenta el escritor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Lo que siempre me llama la atención del Nuevo Testamento es que con pocas palabras dice tantas cosas. Es verdad que en aquella época era difícil escribir mucho y debido a eso tenemos las cartas en el Nuevo Testamento que con pocas frases está diciendo tantas cosas que podemos a veces con un solo versículo meditar y volver a meditar, porque hay tanto, a veces en un solo versículo tenemos cantidad de información acerca de Cristo, de Dios, de la esperanza, de la gracia y tantos otros temas fundamentales. En la otra versión que tengo aquí, del mismo pasaje, nos dice 1 Corintios 1 del 1 al 3, yo, Pablo, he sido llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo, junto con el hermano Sóstenes. Escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de Dios que están en la ciudad de Corinto, los que en Cristo Jesús han sido consagrados a Dios, llamados a formar parte de su pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. Que Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Se ha derramado en nosotros. Gracia y paz que vienen de Dios. Gracia y paz que vienen de Dios. En la versión que leí primero, la Reina Valera, Pablo, él se reconoce que fue llamado apóstol. Y está en minúscula porque no es un título, sino una función de ser enviado. Es ser enviado, podemos decir, en el caso de Pablo especialmente, enviado a las naciones, a llevar el Evangelio. Entonces él es enviado de Jesucristo, llevar el mensaje de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque es de Dios el que controla la evangelización también, porque es el plan de Dios. Es Dios que ayuda, que inspira, que guía y que fortalece para que se pueda realizar. Por eso necesitamos estar bajo la voluntad de Dios, la ayuda de Dios, para poder seguir. Pero él no estaba solo. Sóstenes estaba también con él, siempre estaba en equipo Pablo, a todo lugar, eran 2, 3, 4, 6, diferentes grupos de personas que iban con él para llevar el Evangelio. Sigue diciendo Pablo, a quien envía esta carta especialmente, dice que es a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, que de todas formas, como dice luego, está en todo lugar. En cualquier lugar, en todo lugar está la iglesia de Dios. Porque dice, ¿por qué? La iglesia de Dios que está en Corinto, en este caso, a los santificados, y en la otra versión dice a los consagrados. Tiene que ver lo mismo, santificado, consagrado, apartado para Dios. En Cristo, consagrados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos, a ser consagrados, a ser apartados de lo malo. Dice, con todos los que en cualquier lugar, ya que no es un solo lugar, sino que en cualquier lugar donde están, en cualquier lugar donde invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En todo lugar, en cualquier lugar, dice Pablo. Bien, continuamos, un pequeño problema técnico. Así que seguimos en 1 Corintios. Ahora el versículo 4, que dice así, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esta gracia, que explica el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y en la otra versión nos dice, en todo conocimiento. Conocimiento, ciencia, conocimiento nos dice en la otra versión. Esta es la gracia, hemos sido enriquecidos en Él espiritualmente
en palabra, en ciencia, y como dice la otra versión, no dice ciencia, dice conocimiento. Y el conocimiento es acerca de Dios, acerca de la salvación, acerca de la vida eterna en Cristo Jesús. Versículo 6 dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, en sus vidas, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Esta gracia, esta esperanza, nos confirma hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el día que el Señor vendrá a buscarnos. Fiel es Dios, el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios para confirmar nuestra salvación. Podemos leer en la otra versión, desde el versículo 6, de manera que el mensaje acerca de Cristo ha llegado a ser una realidad en ustedes, el versículo 6. Versículo 7, de este modo no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca el Señor Jesucristo, se refiere a la segunda venida. Dios los mantendrá firmes hasta el fin. La gracia de Dios nos mantendrá firmes hasta el fin. Es lo que dice aquí la palabra. Es la gracia de Dios que nos va a mantener firmes, para que nadie pueda reprocharles nada cuando el Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas, y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es el que nos llamó a esta unidad con Jesucristo. Y dice aquí en esta versión, versículo 9, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. En la versión Dios habla hoy. Lo que estábamos leyendo, entonces, volvemos al 8, Primera de Corintios 1:8, dice: el cual también nos confirmará hasta el fin, confirmados hasta el fin, para que seamos irreprensibles por la gracia de Dios, y se refiere a la vuelta de Jesucristo, el día de nuestro Señor Jesucristo. Y acá nos dice, fiel es Dios. Y en otra versión leímos, Dios cumple sus promesas, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos aquí estas promesas y esta obra de Dios, como vimos, Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto y también para todos los cristianos. Y todo lo que tiene que ver con los cristianos está en el Nuevo Testamento, porque Cristo está desde el Nuevo Testamento, así que todo lo que tiene que ver con el cristianismo, la cristiandad, la tenemos en el Nuevo Testamento. Y allí tenemos las cartas de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, y como les dije al principio, teniendo 2 o 3 versiones para comparar, nos ayuda a estudiar mejor y a comprender algunas frases que de repente no la comprendemos si la leemos en una sola versión. Estos días me llegó también, leyendo la Biblia, encontré un pasaje que me gustó mucho, que quería compartirlo para terminar, antes de orar. Y es algo que nos hace falta en este tiempo de crisis mundial, porque estamos en una crisis mundial. Están Romanos, donde ustedes tienen abierto, es en la página de la izquierda, en Romanos 16:20, que dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nos habla de vuelta de la gracia. La paz y la gracia nos habla de vuelta acá en Romanos, como leímos también en Corintios, la paz y la gracia de Dios que nos confirman hasta el fin. Dice que el Dios de paz
va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies. ¿Por qué dice esto? Porque de todas formas Satanás ya está bajo los pies de Dios. Él no puede salir de estar bajo los pies de Dios. Está vencido y está echado. Pero Él nos molesta a nosotros, en la tierra. Viene a molestar. Y no lo hace solo, lo hace con sus demonios e utiliza a la gente que no le importan los demás para molestar. De una forma u otra dañar la población. Entonces nos dice ahora la palabra que el Señor también lo va a aplastar bajo nuestros pies. Quiere decir, ahora que nos está molestando, ahora que está atacando, la paz de Dios, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Lo que nos hace falta, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, sea con vosotros, porque la gracia es permanente y la gracia nos confirma hasta el fin. Y esperamos entonces pronto ver al enemigo de nuestras almas aplastado, vencido nuevamente por la gracia, la paz, el poder de nuestro Dios en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. La gracia de Dios, la paz de Dios, todos estos dones, todos estos regalos que Dios nos ha dado para nuestra salvación. En eso podemos estar confiados. Entonces lean tranquilamente, como les dije antes, Primera de Corintios del 1 al 9, pueden leerlo en 2 o 3 versiones, y luego vuelvan a leer Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y en la versión popular, el mismo versículo, Romanos 16, 20 dice, así el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesús los bendiga. Que el Señor Jesús nos bendiga y dice que pronto lo aplastará. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos ante tu presencia en la gracia de Jesucristo, en la misericordia de Jesucristo, que en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras faltas, nuestros errores, todo lo malo y todo lo que a ti no te agrada. Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y nos acercamos a ti en base a esta salvación, pagado el precio por Cristo en la cruz. Y en el nombre de Cristo, invocando el nombre de Cristo, nos acercamos al trono de la gracia y de la paz. Y te pedimos, Señor, aplasta al enemigo, aplasta las obras del enemigo de nuestras almas. Aplasta todo ataque del enemigo contra tus hijos. En todo lugar, como dice Pablo, en todo lugar donde está la iglesia, en todo lugar donde se reúnen los que invocan el nombre de Jesucristo, en todo lugar, en todos los pueblos, en todas las naciones, donde se reúnen a invocar el nombre de Jesucristo, el enemigo sea aplastado, el ataque del enemigo sea aplastado, las artimañas del enemigo sean destruidas, y tu pueblo sea fortalecido por tu palabra y por la obra del Espíritu Santo, que viene a fortalecer desde adentro, desde nuestro interior, nos viene a fortalecer el Espíritu Santo. Señor, fortalécenos ahora desde adentro. Declaramos que tú eres nuestro Salvador. Declaramos que tú eres el que nos dio acceso al trono de la gracia. Declaramos que tú eres nuestro libertador. Declaramos que tú eres nuestro sanador, que tú has quitado nuestra culpa, que tú has quitado nuestra enfermedad, que tú has quitado todo aquello que el enemigo trata de poner contra nosotros, tú lo quitas. Por eso decimos que la gracia y la paz han llegado a nuestras vidas, que somos fortalecidos desde adentro con la palabra y el Espíritu de Dios y la presencia de Cristo a través del Espíritu de Dios.
nos declaramos fortalecidos, bendecidos, guardados en tu gracia, en tu paz, que nos confirma hasta el final. Y el final que esperamos es simplemente que Jesucristo venga a buscar la iglesia en todo lugar donde se reúnen invocando el nombre de Jesús, en todo lugar donde está la iglesia, en todos los pueblos, en todas las naciones, y para que en este tiempo muchos más se unan a la iglesia, aquellos que se reúnen a invocar el nombre de Jesucristo y a leer la palabra y a recibir el Espíritu de Dios, para que estos lugares donde se reúne el pueblo de Dios, más personas se acerquen para ser salvos, y así más estemos esperando el día de que Jesús venga a llevarse a la iglesia. Señor, fortalécenos, sabemos que tu gracia nos confirma hasta el final. Fortalécenos, capacítanos, que podamos serte útil a pesar de nosotros mismos, podamos serte útiles con la ayuda de tu Espíritu y tu presencia y tu palabra. Señor, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, que es una, que está en diferentes lugares, pero es una sola. Todos aquellos que invocan el nombre de Jesucristo. Fortalece a tu pueblo, da un nuevo despertar. Levanta siervos y siervas llenos del Santo Espíritu para continuar la evangelización. Levanta muchos siervos y muchas siervas llenos del Santo Espíritu, como profetizó Joel. No es el trabajo de una persona, sino de un pueblo que se levanta fortalecido por la palabra y el Espíritu de Dios en la presencia de Cristo para nuevamente alcanzar las naciones. Gracias, Señor. Gracias que tú nos escuchas. Gracias que tú eres fiel y eres tú que cumples las promesas. Tú cumples las promesas. Bendice a tu pueblo, Señor, aquel que está en necesidad, ayúdale, el que está enfermo, sánale, al que está preocupado, llénalo de tu paz, llénalo de nuevas fuerzas, que cada familia esté fortalecida, cada familia esté bendecida, y así, Señor, en oración, los unos por los otros. Nos declaramos bendecidos, fortalecidos, acompañados por tu presencia, llenos de tu Santo Espíritu que nos hace comprender tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias porque esta semana que va a comenzar también está en tus manos y somos más que vencedores en Cristo Jesús, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les acompañe en todo tiempo. Será hasta lo más pronto posible y cuando las autoridades nos permitan reunir nuevamente. Dios les acompañe. Cada uno de ustedes sea guardado en esta gracia que nos guarda hasta el final. Dios les bendiga.